Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Bienvenidos a todas las personas que están llegando en este momento a nuestro webinar de hoy. Vamos a dar unos pocos minutos para que las personas terminen. Buenas noches, Lourdes. Lourdes, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Hola. Gracias. Bueno, para premiar la puntualidad y dejando la apertura de que las personas vayan llegando en la medida que se puedan conectar, entonces quiero invitar a mis dos panelistas invitadas para no caer en una omisión imperdonable, y es no poder dar la reseña de lo que es el recorrido y la experiencia de cada uno de ellas. Entonces quiero empezar por presentar a mi amiga del alma y compañera de camino y ahora partner asociada con el trabajo de Humanizarte, Silvia Magariños, que se encuentra en este momento en la hermosa ciudad de Montevideo, para que ella haga una reseña breve de lo que es su recorrido en este camino de trabajo personal. Entonces, Silvia, y con el agradecimiento por tu presencia en esta reunión, buenas noches y te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Y, la verdad me siento como un privilegio de poder compartir esta charla con Mónica, con Germán. Como decía Germán, más allá de compañeros de trabajo y como iniciamos, se ha creado una amistad. Y bueno, es realmente un orgullo participar aquí. Si tengo que ver un poco de mi recorrido o hablar de este camino de autoconocimiento, mi carrera comenzó como docente, como maestra, creo que con los mejores alumnos y los mejores maestros para mí, que fueron los niños, de mostrar lo que es realmente ser esencia, ¿no? Esa pureza que los caracteriza y que uno va perdiendo, lamentablemente, a medida que va creciendo. Luego de esta etapa, que fue bellísima, y me digo maestra hasta el día de hoy, nunca va a dejar de estar conmigo, decidí seguir en capacitación, siempre me gustó la docencia, la amo hasta hoy, y opté por trabajar en negociación de Harvard, un poco también de empresa, recursos humanos, programación neurolingüística, y fui desde ese momento entrando con análisis transaccional específicamente en lo que es el autoconocimiento. A medida que pasó el tiempo, pasaron los años, y conocí la herramienta maravillosa que hoy para mí es realmente un acercamiento cada vez más a mí misma, y creo que de alguna manera puedo ayudar o colaborar con otros a que lo hagan, que son las constelaciones familiares. ¿Sí? Porque va más allá de mi autoconocimiento personal, va más allá de lo que puede ser mi árbol genealógico, que traigo en mis orígenes. Entonces, la conjunción del autoconocimiento más llegar a de dónde vienen mis raíces, realmente logra una sanación, un acercamiento, una comprensión, a mirar de una manera que antes no podía ver muchas cosas. Así que este fue mi recorrido hasta hace unos pocos años, poquitos, que conocí al Eneagrama, conocí a Germán. Para mí fue mi maestro, aunque a él no le gusta mucho que diga esto, de Eneagrama. Y bueno,
tuvimos 3 etapas maravillosas. Una primera etapa donde incursioné en el despertar del ser desde el punto de vista del eneagrama. Luego, una segunda etapa en donde pude mirar la parte de luz del eneagrama, el eneagrama de la luz, y finalmente la maravillosa experiencia inigualable de la última etapa del trascender del ser en marzo-abril de este año. De ahí en adelante ya parece que pasó muchísimo tiempo, y cuando digo así, digo que pocos meses, y fue una súper intensidad que nos llevó a integrar estas 2 herramientas de manera maravillosa. Y hace poquito tiempo tuve el placer de conocer a Mónica, que compartimos esta pasión de las constelaciones y seguramente muchas otras. Y bueno, y aquí estamos. Este fue mi recorrido a grandes pantallazos, no quiero aburrir, de cómo fui entrando en esto. Muchas gracias, mi querida Silvia. Bueno, Mónica está en la ciudad de Cali. Compartimos, tenemos un vínculo familiar, afectivo, profesional, porque en muchos momentos donde estoy en algo de oscuridad, también cumple funciones de terapeuta, tiene que ver mucho con el despertar del ser, poder decir que es como una mamá también para despertar del ser, etcétera, etcétera. O sea que la conozco muy bien y sé de sus calidades, pero que sea ella quien haga esa reseña sobre su recorrido en este camino del autoconocimiento y la transformación personal. Bueno, Germán, muchas gracias. Bueno, también yo muy contenta de compartir hoy este espacio con todos ustedes, con todos los asistentes, con Silvia, con Germán, haber coincidido en esta pasión que es acompañar a otros en sus procesos de autoconocimiento, de desarrollo, de sanación. Bueno, el recorrido mío es también largo, pero para no hacerlo tan extenso, me remito a mis estudios de psicología aquí en Cali, en la Universidad del Valle, y siempre una buscadora de mí misma, de comprenderme para poder apoyar a otros, y en este trasegar y en este camino de vida, pues he conocido varias herramientas terapéuticas y hace muchos años incursioné en el eneagrama, ahí nos encontramos con Germán, y en ella pude darme cuenta de lo poderosa que es como esa herramienta de conciencia sobre sí mismo, y a partir de allí he podido pasar por otras experiencias, además de capacitarme también para tener herramientas terapéuticas que me permiten hoy poner al servicio todo este conocimiento, estos descubrimientos, estas comprensiones para estos procesos que vamos a acompañar desde Humanizarte y Constelarte. Entonces, igual apasionadísima de las constelaciones familiares, en ellas estoy hace aproximadamente 20 años. Nos formamos aquí en Cali un grupo de unas 15 personas con facilitadores que venían en ese momento de Europa y otros de México, e iniciamos en este proceso personal de ir a nuestra historia familiar y comprender esas dinámicas ocultas que impactan nuestra vida en el presente. Y después de ese proceso personal, entramos en una comprensión ya un poco más profunda, más analítica, a una vivencia ya desde un lugar más como terapéutico, y desde ese momento estoy allí. Y bueno, eso es lo que tenemos para compartir hoy, y sobre todo ver cómo eneagrama y constelaciones hoy se pueden dar la mano, y en la experiencia que Silvia y Germán han tenido recientemente, pues corroborar cómo estas dos herramientas terapéuticas hacen tan poderoso este espacio para la sanación. Entonces, pues bienvenidos a todos y todas, y aquí estamos para compartir un poco acerca de lo que vamos a trabajar en el seminario. Hermano, se te escucha. Sí, gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, antes de contarles cómo va a ser la mecánica de esta reunión, para quienes no me conocen, mi nombre es Germán Alejandro Benavides Torres, resido en la ciudad de Cali, y mi recorrido en este líder del camino de transformación personal y fundamentalmente
el que me permitió convertirme en facilitador de procesos de desarrollo humano y organizacional. Se inició hace más de 25 años, específicamente con el Eneagrama. He tenido la posibilidad de formarme como facilitador en procesos con Eneagrama y sobre todo en el tema del Eneagrama relacional, con un enfoque bien definido en términos de ver el Eneagrama como una herramienta psicoespiritual a través de la cual nosotros podemos descubrir el camino para retornar a nuestro verdadero ser, a nuestra esencia. Después del Eneagrama, o casi que simultáneamente con el Eneagrama, llegaron a mí otras herramientas maravillosas como la magia del amor, como el sufismo, y constelaciones la conocí hace unos años y tuvo una incidencia muy grande en algunos aspectos de mi vida, sobre todo en lo que hoy me hace más feliz y me llena de profunda emoción a nivel de mi familia. Entonces, digamos que doy fe de lo mágica y sanadora que puede ser esta herramienta. Muy bien. ¿Cómo va a ser la dinámica? Durante estos minutos que estemos, tal vez máximo una hora, vamos a, bajo la modalidad de panel, vamos a conversar los tres sobre el tema. Yo haré las partes de moderador y panelista a la vez. Ustedes, por favor, si nos regalan sus preguntas a través del chat para irlas resolviendo en la medida que se van presentando, sería muy interesante, porque es factible que al final no tengamos mucho tiempo. De todas maneras, también se me ocurre que una de las cosas que voy a hacer es que como todos se inscribieron y tenemos cómo comunicarnos con ustedes, les voy a compartir los contactos tanto de Mónica como de Silvia para que específicamente quien necesite hacer alguna pregunta puntual lo puedan hacer directamente o a Mónica o a Silvia o a mí. Y también teniendo en cuenta de pronto que hay algunas personas que quieran hacer algunas preguntas puntuales en cercanía a su ciudad, en el caso de las personas que tenemos de Montevideo, de Uruguay, las personas que tenemos aquí de Cali, y bueno, hay personas de otros lugares. Entonces también podemos después de este webinar seguir atendiendo sus preguntas e inquietudes. Y también esta sesión la estamos grabando y la vamos a subir al canal de YouTube de Humanizarte y les compartiré el link para que ustedes la puedan volver a ver o la puedan compartir con una persona si les parece interesante. Muy bien. ¿Por qué surgió la idea de trabajar en Eneagrama y constelaciones familiares? Digamos que inicialmente mi idea fue, y desde hace unos años, a través del trabajo con constelaciones familiares, del cual fui testigo, vi el poder energético que tenía el campo sobre el cual se trabaja constelaciones. Cuando se crea un campo energético sobre el cual, no desde el consciente, sino desde el inconsciente o subconsciente, no sé cuál sería el término específico, Mónica nos podría aclarar ahora. Podemos hacer un trabajo que va más allá de nuestras limitantes creencias y podemos encontrar dentro de nosotros mismos las respuestas, que al final siempre están en cada uno. No es que el constelador o el facilitador o el terapeuta te dé la respuesta, sino que las podamos encontrar dentro de nosotros mismos. Y veía yo como ese campo energético que se construye cuando se trabaja en constelaciones, se podía llevar al mandala del Eneagrama, a trabajar con el mandala del Eneagrama. Y entonces fue cuando empecé a explorar sobre el tema y ya específicamente ante la posibilidad, porque no soy constelador, no me he formado como constelador, tuve la oportunidad de trabajar con estas dos maravillosas mujeres que sí son expertas consteladoras y que conocen el Eneagrama también, y pudimos hacer una fusión
que la llevamos en un seminario que se llama Trascender del Ser, que lo realizamos hace un par de semanas en Montevideo y que vamos a realizar en Cali a partir de en principios de año, en enero. Entonces, para entrar en el tema, yo quiero a que mis dos compañeras de panel, desde su experiencia con las dos herramientas, siendo expertas en constelaciones, pero conociendo algo del eneagrama, ¿cómo ven que el aspecto terapéutico de constelaciones le puede aportar al eneagrama, que a veces se queda en el diagnóstico y no profundiza en la terapia sanadora? Entonces, ¿quién de las dos quiere responder primero? Uf. Si querés, empiezo yo por A ver, decir, listo. es Silvia. igual, es igual. No, me despertó algo que me parece muy bueno aclarar y que tiene que ver con esto, de algo que dijiste, Germán. Es cierto, nosotros en constelaciones, y me gusta hacer la diferenciación, siempre hablamos de consultantes, ¿cierto? No hablamos de pacientes, ¿no? Así como un médico habla de paciente y nosotros decimos somos pacientes de un médico, ¿no? Y creo que esto para mí fue como el nacimiento de encontrar por qué esta unión de las dos herramientas tan enriquecedora, ¿no? Primero que nada, porque cuando un médico, por ejemplo, habla de un paciente, es absolutamente coherente. Nosotros vamos a un médico pasivamente. Vamos con un síntoma a que el médico, como debe ser, diagnostique y de alguna manera después nos dé una medicina, un remedio para poder ayudarme y poder sanarme. Cuando yo les digo esto a mis consultantes, siempre digo que tengo una buena y una mala noticia para darles, ¿no? La primera es que la mala noticia es que yo no les voy a dar un remedio para sanar, porque el remedio, y esta es la buena, yo no lo tengo, pero a la vez no tengo la menor duda, por eso estoy en esto y amo tanto esta herramienta, que el remedio lo tiene la propia persona que viene a consultar. Está en su sangre, está en sus ancestros, está en su árbol. El síntoma está ahí, que es el origen del síntoma, y el remedio también. ¿Qué hacemos como consteladores? Lo que hacemos es ayudar a las personas a mirar de otra manera lo que a simple vista en este plano no podemos ver. A través de juicios, de opiniones, suponiendo que tenemos control, y la constelación nos muestra que nada de esto es real, nos muestra la verdad. Esto es lo que para mí llevó a, cuando conocí más profundamente el eneagrama, desde el lado de que cuando nacemos, traemos con nosotros, ¿sí? Vamos formando nuestro temperamento, en base también a nuestro entorno, vamos formando nuestro carácter, hasta llegar a nuestra personalidad, que es lo que nos muestra el eneagrama. Este entorno que tiene tanto peso en la personalidad, en esto que aprendimos y la forma de aprender a defendernos del entorno, y fuimos creándola, tiene sus orígenes en nuestros ancestros. Entonces, ahí es donde entra para mí, y fue lo que pudimos y estábamos trabajando entre los tres de alguna forma, es donde entra la parte terapéutica de las constelaciones luego de tener nuestro autoconocimiento con determinada o cierta identificación con un eneatipo del eneagrama. Al poderme identificar con un eneatipo, un tipo de personalidad, que después, como dijo Germán, entraremos en detalles, si ustedes pregunten. Una vez que uno tiene, después de conocerlo, cierto tipo de identificación, podemos identificarnos con un tipo de personalidad, ahí tenemos que ir, y es sanador, a los orígenes
de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está algo que de pronto yo estoy sintiendo por lealtad, repetición, de la manera que se manifieste? ¿Sí? ¿En qué medida yo puedo trabajarme y hacer terapéuticamente una sanación? Esto es lo que a mí me llevó a esta unión o común unión, como dice Germán habitualmente, de estas dos herramientas tan maravillosas. Mónica. O Germán, estás con el audio apagado. Gracias, Silvia. Listo, Mónica, por favor. Sí, solamente quería, me parece muy bella la descripción que nos hace Silvia y la unión de estas dos herramientas tan poderosas. Es como desde el eneagrama, si bien vamos a comprender los orígenes infantiles desde papá, mamá y cómo fue esa relación afecto-autoridad para construir desde ahí el temperamento, el carácter y luego nuestra personalidad, comprender cómo ancestralmente también traemos patrones de repetición, creencias y hemos hecho inconsciente o desde el inconsciente hacemos unas repeticiones que hoy no nos impiden avanzar en la vida, facilita el proceso de sanación y de resolución de muchas situaciones del ser humano. Entonces creo que tener este árbol dentro del mandala de las del eneagrama, porque cuando hablaste del mandala estoy imaginándome todo el eneagrama que tú haces en el taller, y tener de fondo, de tapete también el árbol genealógico y la historia familiar, pues nos permite ir mucho más allá. Y no solamente desde la parte consciente, sino desde el alma. Entonces ahí también entramos con el alma a ese mandala, dejándonos sentir allí y que emerja para nosotros información que nos permita sanar. Entonces, me parece maravilloso poder plantear la unión de esta parte de herramientas para procesos de sanación, Germán. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, si me hicieran la pregunta a mí, como estoy en el doble papel de Bueno, pues entonces va la pregunta para ti. Te la hacemos, Germán, sí, nos Germán, interesa. ¿cómo ves Bueno. tú, Germán, el tema? Digamos que me parece muy interesante y totalmente de acuerdo que cuando trabajamos desde el eneagrama, que de paso me gustaría que levantaran la mano las personas que no conocen de eneagrama. Permítame que yo voy a poner mi teléfono Que en no modo. conocen eso, que le pongan Las la que no manito conocen, los que no. porque es que estamos hablando de un mandala y de pronto no es tan claro, ¿no? Y luego las que no conocen de constelaciones también podrían levantar la mano. Primero, levanten la mano quienes no conocen eneagrama. Entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, quienes 3, 5, ok, quienes no tienen prendida la cámara pueden poner la manito. Entonces ahí en este momento tenemos 5. Entonces estamos como en un, ok, muy bien. Ok, menos de 10 personas. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, de una manera sencilla, ¿qué es el eneagrama? De una manera sencilla, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es la herramienta más poderosa que existe para ser utilizada en el autodescubrimiento, entendiendo el autodescubrimiento como el autoconocimiento de sí mismo, para que a través de conocer las características de mi personalidad pueda reencontrarme con mi verdadera naturaleza, con mi verdadera esencia. Decimos entonces que el eneagrama mapea el camino para encontrar el retorno a casa, al hogar, al padre, al todo. Es volver a nuestra verdadera esencia. Podríamos decir que el eneagrama te muestra el mapa del tesoro perdido, los que todos en el fondo alguna vez añoramos, y es volver a experimentar el estado de armonía, paz y amor, que es inherente a la naturaleza del ser humano. Simplemente vemos un niño y en el niño lo que vemos es eso,
paz, armonía y belleza, amor. Entonces el eneagrama es la herramienta más poderosa que existe para ese autoconocimiento. Y a través de el autoconocimiento de sí mismo, puedo iniciar por decisión y de manera consciente un proceso de transformación personal. Entonces, desde esa definición sencilla de lo que significa el eneagrama, comprendemos cómo se forma nuestra personalidad, que no es otra cosa que el resultado de la combinación del temperamento y el carácter que nos habita. Haciendo énfasis en que el temperamento es genético, viene en tu genética, y el carácter se aprende en los primeros 7 años de vida. Entonces aquí es donde aparece algo maravilloso. Y es que cuando yo empiezo a comprender y entender lo que ocurrió en mis orígenes infantiles que terminaron determinando la personalidad que ahora tengo, entiendo y conozco específicamente aquellas cosas que pueda cambiar, modificar. Es decir, nadie puede cambiar lo que no conoce. Entonces, cuando yo puedo conocer esos orígenes infantiles y puedo identificar los traumas, los miedos, las angustias y los dolores que en todo ser humano aparecen inevitablemente, el trauma, el dolor, como duelo ante la pérdida de algo, es inherente al proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano. Entonces, esa parte es muy importante porque en constelaciones yo puedo descubrir qué fue lo que pasó con mucha más fuerza o qué es lo que en mi mente está anclado y cuáles fueron los caminos neuronales que yo construí, como cuando aprendo a montar en bicicleta y nunca se me va a olvidar, cuál fue el camino neuronal que yo construí que se convirtió en un miedo, en un temor, en un anhelo, en algo que nunca puedo lograr. A través de constelaciones yo puedo llegar a entender qué fue lo que pasó ahí. Y cuando trabajamos el eneagrama, a veces nos vemos cortos en poder descubrir esto, y es cuando constelaciones aparecen. Adicionalmente, estoy absolutamente convencido que todo en el universo funciona como un sistema, es sistémico. Entonces, cuando yo descubro que hay un sistema familiar y que hay unos órdenes establecidos, unos órdenes de amor, entonces empiezo a ver mi situación, mi caso, mi sentir, mi angustia, mi dolor, lo que sea, como parte de un sistema integral, porque es que no somos individuos aislados, no somos individuos solos. Entonces, una de las cosas que uno aprende con el eneagrama es que el camino espiritual no es para hacerlo solo. Entonces, si yo quiero hacer un proceso de transformación, entendiendo cómo poder lograr un estado de bienestar, de armonía, de amor en mi vida, yo debo reconciliarme con la especie, con los seres humanos, debo reconciliarme con mi entorno, con mi gente, con mi familia, y por eso cuando yo puedo abordar y verme dentro de ese sistema, es mucho más fácil comprender, resolver y sanar. Para mí esa es la importancia que yo veo de haber logrado en este momento combinar las dos herramientas para lograr efectos más inmediatos y mucho más conscientes en los procesos de transformación que implican sanación de heridas o de situaciones vividas en la infancia que marcó nuestra vida. Esa es la perspectiva que yo tengo del tema. Ahora bien, para pasar al siguiente punto, me gustaría entonces hacerle la siguiente pregunta. Tanto Mónica como Silvia en sus consultantes, aprendiendo de Silvia, han tenido personas que conocen el eneagrama y personas que no lo conocen. Específicamente Silvia, por ejemplo, ha tenido más experiencia con personas que no conocen el eneagrama y que ahora lo están conociendo.
Por el contrario, Mónica ha tenido más experiencia en términos de que muchas personas que la consultan a ella ya pasaron por el eneagrama, siguen en una búsqueda y ahora llegan a constelación. Entonces, ¿cuál sería la visión de las dos en esas dos situaciones? ¿Y cómo verían beneficioso el que se pudiera estar trabajando con las dos herramientas simultáneamente? Es decir, que una persona que conoce el eneagrama pueda abordar las constelaciones y una persona que trabaja en constelaciones ahora puede abordar el eneagrama. Entonces, Mónica, por favor. Tu micrófono está apagado. Sí, ya. Germán, veo la relación de esta manera. Cuando nosotros asistimos a un seminario de eneagrama, logramos reconocer cómo esta relación con mamá y papá deja en nuestra vida unas huellas que influyen más un contexto en lo que es nuestra personalidad. Hasta ahí estamos claros con lo que nos da eneagrama, siendo sencillos. Correcto. Entonces, yo puedo llegar a una consulta diciendo, ok, me he dado cuenta que en mi relación con mamá y papá, más este entorno familiar y educativo, hoy tengo una personalidad que tiene estas fortalezas, pero también tiene algo que me impide hoy estar bien en las relaciones con otras personas. A veces esa comprensión de ese origen familiar y de lo que sucedió allí en este contexto no nos da la solución de la situación. O sea, estamos comprendiendo, más no solucionando. Comprender es un muy buen primer paso. Sí, por supuesto. A través de la comprensión hacemos conciencia. Pero resulta que esto es muy cognitivo, muy analítico, muy aquí del cerebro, del análisis. Llevando esta misma vivencia a un proceso de los vínculos familiares en el árbol familiar a través de las constelaciones familiares, nosotros salimos de la cognición, del análisis de la mente y entramos a un movimiento más profundo desde el alma. Y desde ese lugar es posible que esto que yo ya comprendí alguna vez y que lo he podido repetir y que digo, sí, yo lo entiendo, pero igual sigo enrollado con mi relación con mamá, en una constelación desde un movimiento profundo del alma, es muy probable que la situación se mejore, se sane por completo, porque en la constelación seguramente me muestra que esto que siento en mi relación con mamá viene de atrás. Y cuando la constelación me muestra esto, hay algo que en el alma se acomoda y se suelta, ¿no? Se sana. Entonces creo que eso es lo potente de cada una, ¿no? De cada una de estas herramientas, y lograrlo trabajar de esa manera pues permite avances importantes, porque a veces nos pasamos la vida yendo sobre el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema, y uno cree que ya lo solucionó, pero pasa otra situación y vuelve y aparece. Y bueno, lo que yo he podido acompañar en esos procesos de constelaciones es que sí hay solución, o sea, sí hay sanación. En muchísimos casos hay una sanación, una liberación de esos nudos inconscientes. Herlinger le dice a esto como los desórdenes familiares que nos impiden hoy estar plenamente en esta vida felices y con relaciones sanas y satisfactorias. Entonces, Muchas Silvia, ¿cómo gracias, lo ves desde allí? Mónica. A ver, Silvia. Tu micrófono está apagado, Silvia. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo que yo, digamos, simplemente a modo de agregar, no porque no haya sido dicho o explícito, es que justamente lo que la constelación, para mí, después de de haber entrado en este proceso, de tener cierta, por lo menos mínima noción de hacia dónde, qué fue eso de lo que nos defendimos, creando nuestra personalidad, de la cual somos también, si no entramos en esto, absolutamente inconscientes, y podemos decir, soy así, cuando en realidad no soy, sino que estoy, porque aprendí a ser o a mostrarme de esta forma para defenderme del entorno. Entonces, la constelación, lo que nos permite ver, como decía Mónica, de nuestros orígenes, de pronto más atrás,
más atrás de nuestros padres. A veces podemos ver, ya con ver algo de nuestros padres y poderlos tomar, solucionamos muchísimo, ¿sí? Porque el verlos o el tomarlos quiere decir, de alguna forma, poder dejar de juzgarlos porque puedo llegar a aceptar, y acá viene una palabra que para nosotros es sumamente importante, aceptar que tal vez lo que hizo mamá, que a mí me dolió tanto, que de pronto fue mi percepción, o papá, tal vez si yo hubiera tenido la vida que tuvo, yo hubiera hecho lo mismo. El poder aceptar eso me lleva a, digamos, lo que más buscamos en la constelación, ¿sí? Nuestro propósito esencial, que es a la reconciliación. Y esta reconciliación la podemos mirar cuando primero nos autoconocemos. Y en una constelación, al ver los orígenes que me llevaron de pronto a formar también mi personalidad, puedo llegar a decir, no tengo nada que perdonar, sobre todo esto, por eso es reconciliación. No manejamos el perdón como tal, porque entendemos que somos todos humanos y todos muchas veces erramos y todos muchas veces hacemos sufrir en forma absolutamente inconsciente y sufrimos en forma absolutamente inconsciente por estas lealtades, por estas creencias y por tantas otras cosas que se nos fue legando. Y por otro lado, el poder decir, no justifico un dolor. Porque muchas veces la gente, cuando hablamos muy ligeramente de decir, bueno, vas a sanar esto y te viene con algo que es muy profundo, que fue un dolor enorme que me ocasionó o le ocasionó a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, alguien que yo recibí ese cuento o me lo conté también, de ese enorme dolor. Yo no puedo justificarlo, por supuesto que no, porque el dolor en el árbol existió, en mí existió y existe. No se trata de justificar, se trata de aceptar, y esto es reconciliarme, que yo desde que nací hasta ahora viví mi vida, pero ese otro que es mío vivió otra vida. ¿Sí? Y al vivir otra vida no puedo juzgar, no me corresponde. Cuando yo puedo aceptar y mirar a través de una constelación que de pronto mi mamá, algo que a mí me dolió mucho, también lo vivió con su mamá o con su abuela, y puedo aceptar que hizo lo que pudo, eso me ayuda a reconciliarme con mamá y por lo tanto también conmigo. Entonces, por ahí creo que es algo muy importante en la conjunción también. Muy bien. La siguiente pregunta que me gustaría plantearles, desde mi sentir, hay diferentes comunes denominadores que aparecen en estas dos herramientas. Y desde el enfoque que tengo del eneagrama, me parece que uno de esos comunes denominadores es el amor. Como el amor es el ingrediente fundamental para cualquier proceso de transformación y de sanación. ¿Cómo ven ustedes, Silvia y Mónica, la presencia del amor como el ingrediente fundamental que estas dos herramientas proponen? Entonces, Mónica. El padre de las constelaciones, que es Bert Hellinger, nos dice que para que fluya el amor, debe haber un orden primero. Que sin orden no hay amor en el sistema familiar. Y para ello nos propone 3 principios fundamentales. Y dice que todo sistema familiar debe obedecer a una jerarquía, que la jerarquía está por el orden de precedencia. En el momento en que esta jerarquía no se cumple, pues hay un desorden sistémico. La jerarquía está en que primero están los bisabuelos, luego los abuelos, los padres y luego los hijos. Ya ahí hay una jerarquía, pero cuando un hijo se ubica en el lugar del padre porque en la dinámica o la historia familiar sucede algo
que hace que este hijo tenga que acompañar codo a codo a mamá o a papá en alguna situación y de alguna manera crecer antes de hora y apoyar y ocupar este rol de padre o madre, pues ahí ya hay un desorden sistémico. Entonces, lo que él nos propone es que a través de la jerarquía nosotros nos guiemos para ocupar el lugar que nos corresponde y así fluye el amor. Pero no solamente la jerarquía, también es importante que en el sistema estén todos los que pertenecen. Entonces ahí nos regala el otro principio fundamental, que es el principio de la pertenencia. En un sistema familiar todos tienen un lugar, vivos o muertos. Y solemos excluir a muchas personas del sistema familiar, bien sea porque avergüenzan al sistema familiar, porque los olvidamos, porque nos da pena mencionarlos, o porque los guardamos como un secreto, especialmente cuando hay abortos o pérdidas de bebés que se guardan y se ocultan. Resulta que ellos hacen parte del sistema familiar. Cuando se le da lugar a cada uno, y cuando además de darse lugar se está en el lugar que le corresponde jerárquicamente, el sistema se empieza a ordenar. Y en este orden el amor fluye. El amor, desde mi entender, desde la perspectiva de constelaciones familiares, es como esas relaciones vinculares que siempre van a tender a la reconciliación, a la armonía, a la paz, donde hemos soltado las cargas y hemos permitido que más adelante las generaciones futuras puedan hacer su vida plenamente. Y el tercer principio fundamental es el principio del equilibrio, y dice que en el sistema hay un intercambio permanente, y el intercambio es el que mueve el sistema como tal, si no se quedaría quieto, paralizado. Hay un intercambio entre el dar y el tomar permanentemente, y eso hace que el sistema fluya. Cuando este equilibrio no se da, y hay un desbalance majestuoso muy grande, pues también hay una ruptura ahí en el sistema familiar y en las relaciones, lo cual hace que tampoco fluya el amor. Entonces, cuando tú nos preguntas, y esto de una manera muy chiquita que lo estoy diciendo, pero sobre cada principio podríamos dar muchos ejemplos y de pronto ahorita Silvia nos ayuda a dar un poco más de ejemplos sobre esto, pero básicamente para responder a tu pregunta sobre cómo es el amor aquí, en las constelaciones familiares es primero el orden para que fluya el amor. Entonces, cuando tenemos, y los síntomas de que no hay orden son muchísimos, entre ellos la enfermedad, la muerte, las relaciones difíciles, el no logro de nuestras metas, de los sueños, las depresiones, las pérdidas de quiebras de negocios. Son muchas las manifestaciones que en nuestra vida se dan cuando en el sistema familiar no hay un orden y no están todas las cosas puestas en su lugar, no estamos todos en el lugar que nos corresponde, manteniendo relaciones equilibradas y dándole a cada uno la jerarquía de acuerdo a su orden de llegada al sistema familiar. Entonces ahí tenemos un elemento clave de las constelaciones. Muchas gracias. Vale. Silvia. Sí, exactamente. Como decía Mónica, Hellinger decía que tal cual, todo lo que nos sucede, y a veces nos cuesta mucho de comprender esto, nos cuesta a todos. Yo recuerdo en mis primeras clases de formación, que yo decía, cuando escuchaba a mi maestra hablar de esto, yo decía, ¿cómo me dice que toda manifestación, todo lo que nos sucede en relaciones, ahora y sucedió en nuestra historia, y nos contaron, o me conté, que sucedió, hay cosas que digo, ¿dónde está el amor, no? Entonces, muchas veces uno se revela frente a eso, porque dice, ¿cómo? En tal situación donde alguien sufrió muchísimo, donde hubo de pronto un abandono, donde hubo una violencia extrema, ¿dónde está el amor? Y esto es tan difícil de comprender a simple vista. Cuando estamos en un trabajo de constelación, podemos ver que ese amor estuvo. Lo que sucede es que no siempre el amor es sano. Y cuando el amor no está sano, es justamente por esto que decía Mónica, que es porque no está ordenado. Por eso a Hellinger incluso le dio mucho trabajo esto de explicar, ¿no? Que primero está el orden. ¿Sí? Y dentro de los órdenes, uno de los órdenes que le costó de pronto más que la gente pudiera comprenderlo, fue cuando de pronto en una relación padres e hijos, ¿no? De pareja con hijos,
¿sí? Hellinger diga, sobre todo para las mamás, que nos cuesta creo que mucho más aún de comprender, primero la pareja y luego el hijo, porque las mamás decimos primero los hijos. Naturalmente tenemos esto, ¿no? Sin embargo, para que funcione y que ese amor pueda fluir, sí, ¿por qué primero la pareja? Porque sin la pareja no estaría el hijo. Entonces, lo que nos permite fluir amorosamente es esto, el respeto de estos tres órdenes, ¿sí? Eso de la pertenencia, todos tienen derecho a pertenecer, y todo, porque no solamente todos, muchas veces excluimos situaciones, ¿sí? Y Hellinger decía que hasta las cosas tienen alma. Como nosotros hacemos movimiento de alma, por ejemplo, Hellinger decía que el dinero tiene alma, ¿sí? Ahora, ¿es sentimiento, es emoción? No. Tiene alma porque puede llegar a influirnos impidiendo que el amor fluya, ¿sí? Entonces, el orden está primero que el amor. Y esto creo que es de las cosas más importantes que nos puede haber legado Hellinger, ¿no? Está primero el orden, pero el amor es el origen de todo. Por eso, muchas veces un niño en sus primeros años de vida, como decía Germán, los primeros 7 años, nosotros hablábamos antes de 5, hoy de 7, ¿sí? Puede llegar a tener claramente en sí, ¿sí? Formar en su inconsciente cómo sería su destino. Que por supuesto, el hacernos conscientes de esto, ¿sí? Nos permite modificar, no nuestro destino, lo que el niño cree que puede llegar a ser su destino. Por enorme lealtad al clan, por amor absolutamente ciego, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante el amor en las constelaciones también, y ni que hablar en el enneagrama, a uno mismo. Muy bien. El aporte que yo podría hacer desde el punto de vista del enneagrama pasaría por decir primero que el enneagrama no es un esquema artificial o, perdón, o arbitrario. El enneagrama nos explica de una manera muy sencilla y natural cómo suceden en los diferentes sucesos, la manera como ocurren en la vida de un ser humano y específicamente en las relaciones. Cuando nosotros podemos entender cómo desde nuestra manera de pensar, sentir y actuar, muchas veces nosotros generamos las dificultades en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones. Y por ende nos desconectamos de los demás. Rompemos vínculos, rompemos relaciones, porque siempre estamos mirando afuera, juzgando o acusando al otro de lo que me está pasando a mí. Cuando yo desde el enneagrama puedo entender cómo desde mi manera de pensar, sentir y actuar, lo único que he hecho es una interpretación de la realidad y ahora puedo verla sin esa interpretación, entonces fácilmente puedo acceder a la reconciliación. Y cuando yo accedo a la reconciliación, me estoy encontrando con mi esencia divina, que no es otra cosa que el amor. Y el amor se convierte en el elemento sanador por excelencia. Al final, si yo logro quitar de mí aquello que impide que el amor esté presente, empezando por el amor a mí mismo, en ese momento entonces ya puedo entregar ese amor. Puedo recuperar el equilibrio entre dar y recibir. Dar ese amor que ahora habita en mí y como consecuencia recibiré amor como nunca lo he imaginado. El enneagrama entonces me permite acceder a ese nivel de comprensión de todos los sucesos y de todo lo que ocurre
en el universo y en la experiencia humana, que significa pasar desde la infancia pura y transparente a una etapa de ignorancia que aparece cuando mi sistema de creencias es construido con una personalidad que me empieza a habitar y desde la inconsciencia se convierte en el amo y señor que me domina. Entonces, a mí una de las cosas que más me llaman la atención poderosamente es esto, cómo podemos encontrarnos y cómo podemos acceder fácilmente al amor cuando nos permitimos entrar en ese trabajo profundo con nosotros mismos. El tiempo ya se nos está agotando. Me gustaría que mientras desarrollamos la última pregunta, algunos de ustedes nos hicieran preguntas, ya sea levantando su mano o a través del chat para irlas resolviendo. Hay una pregunta de chat, Germán, pero la podemos contestar después, me parece. Sí, no, sí, hagámosla de una vez. Si está ahí, sí. Ok. Dice así: si te convertiste en la madre de tus padres y tu hermano, ¿cómo vuelvo a mi lugar de hija para poner en orden mi árbol familiar? ¿Querés contestarla, Mónica? Gracias, Silvia. Pues lo primero, a través en una constelación, ocupar el lugar implica honrar que unos llegaron antes y yo llegué después. Si la dinámica familiar hace que te ubiques en un lugar que no te corresponde y hoy lo puedes reconocer y esto te representa una carga porque te impide hacer tu vida para ti, con tu propia pareja, con tus propios hijos, pues ya has dado un primer paso y es ver que estás en el lugar que no te corresponde. Ahora es ver a mamá y a papá como los grandes, como que ellos estuvieron primero, darles ese lugar, que ellos fueron primero, verlos a ellos con sus propios padres detrás, es decir, con sus abuelos. Cuando uno ve a los padres con sus propios padres detrás, o sea, cuando vemos nuestros padres con nuestros abuelos, los vemos desde la fuerza, les damos el lugar de grandes, de mayores. Y de esa manera, al verlos así, nosotros podemos decir o desidentificarnos un poco y decir, yo no soy tu madre ni soy tu padre, soy tu hijo, porque los estoy viendo con sus ancestros, los estoy viendo con su origen. Y ese es un muy buen primer paso para honrar, para dar el lugar y para uno soltar también la carga que de alguna manera el mismo sistema te dejó para que llevaras la responsabilidad, el rol, los compromisos de estos mayores que en algún momento no lo pudieron asumir. A veces hay padres que se quedan afectivamente muy pequeños, padres pataletudos, como unos niños muy infantiles, y pues los hijos se tienen que volver grandes, muy adultos antes de tiempo, tomar decisiones por ellos. Hay padres que toman a sus hijos como sus consejeros, sus paños de lágrimas, y ellos se hacen pequeños porque sus propias dolencias y su historia no le permiten asumirse de una manera adulta frente a sus hijos. Por supuesto que todo esto entonces hace que un hijo de alguna manera sienta que casi que es el papá de sus propios padres. Pero cuando se es adulto y se reconoce esto, podemos empezar a soltar, a ver los grandes, a darles el lugar y a uno ubicarse donde le corresponde para que nuestra vida fluya y no solo la nuestra, sino de quienes vienen después. Dime, Germán. Quiero aprovechar el ejemplo y la respuesta que estás dando para aportar cómo podría ayudar el eneagrama a eso. Resulta que cuando yo construyo en mi estructura de personalidad, hay algunas personalidades, algunas personas que de su personalidad aprendieron o tienen la creencia profunda de que deben asumir cosas que les corresponden a otros. Que a mí me corresponde salvar al otro, por ejemplo, o que a mí me corresponde ayudar al otro. Es decir, que desde mi temperamento, carácter y personalidad, yo puedo estar invadiendo el lugar de la otra persona, quitándole el lugar a la otra persona. Entonces el eneagrama me puede ayudar a decirme, mira, es que resulta que tú tienes la tendencia inconsciente a interferir en la vida de las otras personas.
o tiene la tendencia a ayudar y resolver el tema a las otras personas, impidiéndole a que las personas lo hagan por sí solas, invalidando a esa persona. Entonces yo puedo entender desde el eneagrama cuando tiendo a invalidar a las otras personas, a usurpar el lugar de las otras personas, a asumir responsabilidades que no me corresponden asumir y que tal vez en la niñez los mensajes que recibí o las interpretaciones que hice me llevaron a asumir ese rol. Y entonces ahí puedo más fácilmente quitarme ese rol. Es factible inclusive que en algún momento de mi historia fue válido que yo hiciera eso, pero era en ese momento, solo por ese momento en esa situación, pero yo lo perpetué y lo volví un patrón de comportamiento. Entonces el eneagrama nos va a ayudar a que nos demos cuenta cómo nosotros hemos interferido en el orden, alterando ese orden del sistema, o cómo hemos permitido que nos hayan excluido del sistema, alterando ese orden. Es decir, tenemos un nivel de comprensión mucho más profundo, que es el que al final nos permiten desestructurar esos comportamientos y esas creencias que están tan presentes en nosotros. Muy bien. Silvia. Sí, una cosita que me gustaría agregar es que cuando nosotros entramos en esta forma de darnos cuenta, ¿no? Que creo que es una base muy importante el poder, como decía Mónica, darnos cuenta de que estamos desordenados en cualquiera de los tres órdenes, también nos llega esta información que nos permite de alguna forma, como decimos nosotros, tomar a ese ancestro, ¿no? Tomar a mis padres, primero que nadie, tomar a alguien que de pronto estaba siendo juzgado, estaba siendo excluido, o estaba dando de más o de menos, o recibiendo mucho. Cuando nosotros, ¿qué significa esto? Poder también darnos cuenta que ese ancestro hizo lo que pudo. Y ahí, hasta a mí misma poderme llegar a perdonar por cosas que yo siento que de alguna forma tengo culpa y poder llegar a decir, hiciste lo que pudiste. Esto es amor al otro y amor a mí mismo. Es esta empatía y comprensión que me libera y que me produce una calma enorme cuando yo puedo verlo, ¿no? Y es parte también de este gran amor, ¿no? Pero es con uno mismo y con el otro. El hecho de poder decir esto que pasó con mis abuelos, con mis padres, puedo mirarlo como que hizo lo que pudo realmente, que no hubo maldad, que no hubo intención negativa, sino que fue lo que pudo. Me permite a mí reconocerme cuántas cosas hago yo porque es lo que puedo, ¿no? Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que daría para una respuesta demasiado larga por lo general y lo amplio de la pregunta, pero no quiero pasarla por alto. Y sí pedirles que la resuelvan tanto Mónica como Silvia con una frase muy sencilla. Ese es el reto. A ver cómo nos va. Y la pregunta dice, ¿para qué puede servir hacer constelaciones familiares? Entonces, Mónica, ¿cuál sería esa respuesta así concreta y resumida de para qué sirve hacer constelaciones familiares? Para liberar, sanar, soltar y hacer tu vida. Perfecto, muy bien, perfecto. Silvia. Hacer una constelación familiar sirve para todo lo que no nos permita fluir en armonía. Todo. Cualquier situación que no me permita fluir, sentirme incómoda, no tiene que ser grave, o aún la más grave, la constelación nos muestra lo que tenemos que mirar. Y eso nos alinea. Muy bien, perfecto. Aquí hay otra pregunta que yo desde el eneagrama la respondería, voy a atreverme a responderla en primer lugar también de una manera muy concreta y
Mónica y Silvia lo podrán hacer, pero no, hagámoslo como venimos haciéndolo. Silvia primero y luego Mónica. También de una manera muy concreta. ¿Cómo sanar el resentimiento de una hermana contra sus padres fallecidos y ahora contra una hermana que los cuidó y ella manifiesta malos deseos? Entonces, A ver, de manera concreta. concretísima, concretísima. ¿Cómo sanar? ¿Vieron lo que dije al principio? El remedio de la forma. Por supuesto que el constelador va a ayudar a mirar de qué manera, ¿sí? De qué manera frente a una constelación. Pero el cómo sanarlo lo va a encontrar el consultante. Porque con lo que va a poder apreciar, sentir y experimentar en una constelación, se da cuenta del cómo. Pero es necesaria la herramienta, la aplicación de la herramienta. No hay una fórmula como si fuéramos médicos, cómo sanar el dolor de estómago, ¿no? No tenemos eso. Ok, muy bien. Sí. Mónica. Sí, dos cositas puntuales. Una, pues que uno no puede sanar por un hermano. O sea, si el hermano tiene una dificultad, el hermano o la hermana tiene que abordar y hacerse cargo de su proceso. Entonces, y eso es darle la fuerza al otro y creer que es capaz de solucionarlo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado es que no quisiera llamarle reto, digamos, a lo que nos invita a las constelaciones familiares es a la reconciliación y es a honrar a madre y padre, y esto es desde un principio muy religioso, porque Bert Hellinger fue religioso, dándoles ese lugar y reconociendo que de ellos y a través de ellos nos viene la vida. O sea, en el momento en que logramos honrar la vida que nos viene a través de los padres, nos reconciliamos con ellos, soltamos los resentimientos y podemos fluir. Cuando estamos muy enojados con los padres, muy enojados, nuestra vida no fluye, no va a poder avanzar. Entonces, ese es el ejercicio inicial, es reconciliarnos con ellos y a veces cuesta y a veces toma tiempo, es lo que diría yo. Ok, la Vale. primera parte de tu respuesta coincide con la que yo le iba a dar desde el Eneagrama. Me surge una pregunta para ti en este momento, Mónica. Yo no conozco muy en detalle la vida de Hellinger. Tú mencionaste era religioso. La duda que tengo, ¿era religioso o era espiritual? Era No, no. religioso, era sacerdote, fue sacerdote. Ok. ¿Y su enfoque estaba ligado mucho desde la religión? Pues parte de los principios que él nos comparte, digamos, este de honrar a los padres viene muy tomado desde allí, pero esto luego él lo logra desarrollar y luego deja de ser sacerdote cuando regresa de África y empieza a profundizar en otras herramientas terapéuticas y desde ahí nos deja todo este legado mucho más amplio sobre lo que es la mirada hacia los padres. Ahí es donde creo entender que pasa a una dimensión más espiritual que religiosa. Sí, correcto, allí es. Exactamente. Desde allí, desde Perdón. todas sus experiencias. Correcto. Silvia. No, y una cosita más, que en su experiencia en África fue donde pudo experimentar, justamente mirando observando, él fue como jesuita, pero después se quedó apasionado en que observando a una tribu, ¿sí? Los zulúes, observándolos, él pudo apreciar esto de los órdenes del amor, ¿sí? Dijo, ¿por qué esta tribu vive en una armonía que no podía vivir en Occidente, que no se veía? ¿Qué los llevaba a vivir en una armonía naturalmente? Y entonces descubrió que vivían de acuerdo a los órdenes del amor. Ok, muy bien. Hay otra serie de preguntas que se están volviendo ya demasiado puntuales en términos de que había que estar en un proceso de constelaciones para poderlo hacer. Entonces, bueno, y aquí eso me da pie para responder algo genérico. Ni constelaciones ni eneagrama es algo teórico. O sea, tú no puedes hacer un proceso sanador con constelaciones leyéndote un libro. Y aunque en eneagrama algunos quieren hacerlo, tampoco. El eneagrama, por ejemplo, no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Entonces, tanto el eneagrama como constelaciones es un proceso vivencial, es un proceso experiencial, es un proceso que va más allá de tu raciocinio. Por supuesto que interviene la mente,
pero además de la mente debe entrar tu corazón, tus emociones y tus sentimientos. Y por supuesto que también tiene que entrar tu cuerpo físico, la parte biológica tuya, que también llega a ser afectada por tu sistema de creencias hasta el punto de alterar el orden de tu diseño biológico perfecto. Puedes inclusive encontrar el origen de enfermedades. Entonces, tanto el eneagrama como constelaciones son procesos vivenciales, no teóricos. No hay una fórmula para eso. Hay que vivir la experiencia bajo la guía de una persona experta en la materia. Y valga la pena aquí hacer una pequeña cuña, independientemente de la decisión que ustedes tomen, si están preguntándose, quiero abordar un proceso de constelaciones, quiero abordar un proceso con el eneagrama. Háganlo con quien lo hagan, cerciórense de la calidad de quienes van a facilitar ese proceso, de quienes van a ser sus guías. Porque es muy importante la calidad espiritual de esa persona. Ahora, por supuesto, que debemos ser conscientes que medir el desarrollo espiritual de una persona es muy difícil, pero hay maneras desde tu intuición y desde el conocimiento que tengas de las personas que escojas muy bien quiénes te van a acompañar a eso. Y eso me remite a responder otra pregunta que hacían de cómo abordo el proceso del eneagrama. Quien no tenga conocimientos del eneagrama, la mejor manera de abordar el proceso del eneagrama es a través de un proceso vivencial que se desarrolla a través de seminarios que trabajamos en formato retiro, que es lo que finalmente estamos haciendo en el diseño del trascender del ser, que es el seminario del que les hablaba al principio, que dictamos en Montevideo y que ahora dictamos en Cali en enero, y es donde trabajamos 3 días en un retiro, donde trabajamos con eneagrama y trabajamos con constelación. La mala noticia es que para llegar a ese retiro es preferible que las personas tengan un conocimiento básico del eneagrama, en términos de identificar al menos su estructura de personalidad y tener identificado algunos rasgos y características fundamentales de esta, para poder así abordar el proceso de una manera más enriquecedora. Entonces, eso con relación a esa pregunta. No sé si Mónica y Silvia quieran agregar algo con relación a eso. No. No, está muy bien. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta? Si sanas, tú estás ayudando a tu árbol genealógico y ideal que cada quien tenga su proceso, pero si eres ese elemento que cree y quiere sanar, es un gran inicio. ¿Qué opinan, Mónica y Silvia? Es una ¿De pregunta. acuerdo? Estoy de Sí, acuerdo, claro. eso es como una afirmación, totalmente de acuerdo. Sí, por eso la leí, porque es una afirmación que coincido. Yo no puedo hacer el proceso de otra persona, pero cuando yo hago mi proceso y en mí empiezan a suceder cosas, es factible que, por ejemplo, me convierta en ejemplo de vida para otras personas y, por supuesto, para las personas que están más cerca de mí. Claro, el tema allí es importante es aclarar la intención con la cual yo voy a hacer un proceso. ¿Cuál es mi intención allí? Ujú. Y que a veces cuando nosotros hacemos procesos que le corresponden a otro porque los puede hacer, porque también está dentro del sistema y queremos ahorrarle ese camino al otro, le estamos quitando fuerza. Entonces, siempre que vemos a las personas que son adultas, las vemos como adultas, les estamos dando su lugar, y eso es un respeto a la jerarquía, y también las estamos viendo en su lugar de dignidad y fuerza. Distinto cuando yo hago un proceso por mi hijo, porque es un niño, entonces ahí como madre asumo la responsabilidad de ver qué es lo que en mi vida y en mi sistema familiar está afectando hoy a mi hijo, porque es un menor de edad, pero una vez este está mayor, él se hará cargo de su proceso y por supuesto todo lo que yo haga le va a contribuir y todo lo que él haga le contribuirá al sistema. En eso creo que es importante ser claros. Sí, y un agregadito. Cuando uno viene, que obviamente sí se pregunta, muchas veces uno recibe
la pregunta de si puede hacer algo por un hijo, si es frente a un hijo mayor algo que plantea, lo que le respondemos es, yo puedo hacer algo con lo que te pasa a ti, con lo que le pasa a tu hijo, pero no con lo que le pasa a tu hijo. Lo que le pasa a tu hijo tendrá que tratarlo él, salvo que sea un niño, como decía Mónica. Pero si es un adulto, sí podés trabajar qué te pasa a ti con eso, porque eso también va a dar sanación al sistema. Muy bien. Así es. Antes de dar un ejemplo en términos de enneagrama también sobre estos temas, quiero invitar a que Mónica y Silvia en el chat escriban su número de WhatsApp, por favor. Porque hay una pregunta que dice que si hacen constelaciones a distancia. Y la respuesta es que sí, que gracias al tema de la pandemia, en la virtualidad empezamos a explorar este tipo de cosas y tanto Mónica como Silvia están trabajando constelaciones también de manera virtual. Entonces ahí está el celular de Mónica Lazo. Por favor, anteponer el indicativo de Colombia, que es 57. Y Silvia también nos va a colocar su número de WhatsApp ahí en el chat, por favor. Silvia, colócalo Sí, también. ya lo hice. Ya lo hiciste, yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Bueno, ok, no sé por qué no lo veo. Ok, entonces, sí existe esa posibilidad de hacerlo de manera virtual. Bueno, Joana, buenas noches. Tú tienes una pregunta. Bienvenida. Hola, buenas noches. Más que pregunta, me gustaría compartir algo que es, bueno, tanto en el área de enneagrama, que yo ya hice algo contigo y fue extraordinario, y pude hacer como esa, no sé, esa dupla con Silvia en constelaciones, y para mí fue extraordinario el poder complementarlo. Y yo ya, como dice Silvia, la pregunta siempre es, ¿qué hago yo con esto? ¿No? O sea, cualquiera que sea la situación en la familia es, ¿qué hago yo con eso? Y durante la sesión con Silvia, no sé, hubo una pregunta en donde cuántos hermanos eran de mi papá o una cosa así, o yo le dije que mi papá había quedado, su papá había muerto y él era el mayor de 7. Y ahí se quedó esa afirmación. Hace 2 días murió una hermana de mi papá y estuvimos en el funeral, y en el funeral salen muchas cosas de la familia que uno no sabe. En los funerales siempre se aprende algo de la familia. Y no sé por qué empecé a hacer inventario de los hermanos, de los muertos y de los vivos, y a mí no me salían 7. Y yo en esa sesión con Silvia, yo le dije que eran 7. Y yo contaba y eran 3 mujeres, 3 hombres, 3 mujeres, 3 hombres, y a mí no me cuadraba. Y me hizo mucho ruido eso, entonces empecé a preguntar. Y me dicen, era un secreto, ahí se supo, nadie sabía eso, que efectivamente hubo un séptimo y que murió bebé, murió en la cuna, ahogado, ahorcado, es más, ni siquiera sabían, ni mis mismas tías, o sea, las mismas hermanas del bebé lo sabían, pero para mí fue impresionante porque yo en esa sesión con Silvia, yo le dije que eran 7. Y fue algo muy fuerte para mí, o sea, y pude como también entenderlo desde el trabajo que he hecho de ambas cosas, ¿no? Y es un trabajo como personal, digo, después profundizaría más en eso, pero solamente es como este testimonio y un poco la evidencia de las cosas que se pueden hacer trabajando ambas herramientas. Para mí ha sido algo extraordinario. Muchas Muchas gracias, gracias a Joana. todos. Muchas gracias. Joana está desde México. Bienvenida, Joanita. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué necesito para formarme en el proceso de constelaciones familiares? En temas de formación pueden consultar a Mónica. Mónica ya dio su celular ahí, también Elizabeth que pregunta, ya ahí está en el chat 313-793-0663. A través del chat pueden consultar directamente a Mónica. Ella tiene un proceso de formación que creo que combina virtualidad y presencialidad, ¿o es solo presencial, Mónica?
Es 100% virtual. Ok, perfecto. Entonces, Mónica tiene ya un proceso de formación sobre el tema. También me pregunta sobre qué valor tiene el seminario en enero. En Cali, Colombia, vamos a hacer un seminario, se llama Trascender del Ser, y es donde vamos a trabajar en 3 días, en un retiro, eneagrama y constelaciones familiares. Para quienes hagan su reserva ahora en diciembre, hay un descuento del 20% y queda en 1.300.000. Incluye hospedaje, alimentación, materiales, una entrevista previa, una sesión de coaching de acompañamiento, etcétera. Entonces, voy a compartirles en el chat el link de Facebook donde pueden ver todo, toda la información al respecto, y también pueden escribirme a mí directamente, también, o a Mónica. Yo voy a colocar mi celular también para cualquier consulta que quieran hacerme directamente para el seminario de enero que vamos a tener presencial aquí en Cali, o para cualquier otro tema relacionado con eneagrama y constelaciones. Lo que yo no sepa de constelaciones, que es la gran mayoría, por eso me hago alianzas con personas que sí son expertas en el tema, pues ellas nos apoyarán para dar esa respuesta. Entonces ahí mandé el link en Facebook donde encuentran toda la descripción en detalle del seminario de enero y mi teléfono celular por alguna otra consulta. A ver si podemos dar unos minutos abusando de su amabilidad, alargar para dar alguna respuesta. Aquí dice Alba, ¿qué debo hacer entonces para comenzar con el tema del eneagrama? Alba, entonces me escribes y yo con mucho gusto te digo. En el tema específico del eneagrama, nosotros tenemos 2 formatos para abordar. Un formato online, que es un retiro de 5 días medio tiempo. La persona desde su casa dedica 4 horas diarias de miércoles a domingo, en las horas de la mañana, básicamente. Y ese es en el formato online. Y hoy es online porque es en tiempo real, no son grabaciones, sino que la persona debe estar conectada online. Y el otro formato es el presencial, que lo hacemos a través de un retiro de 3 días también, y que lo hacemos en diferentes ciudades. Próximamente lo vamos a tener en Uruguay, ¿cierto, Silvia? Vamos a tener Despertar del Ser presencial en Uruguay, posiblemente en el mes de mayo. Probablemente También en febrero lo vamos a tener en México. Febrero, marzo vamos a tenerlo en El Salvador. En febrero lo vamos a tener en marzo lo vamos a tener en Miami. En febrero lo vamos a tener en Bogotá. Vamos a tener Bogotá, Miami, El Salvador, Ciudad de México y Montevideo en Uruguay. Y aquí en Colombia lo vamos a tener por ahora en Cali. Ya lo que es el primer trimestre del año ya está totalmente programado, y el formato online que pueden participar desde cualquier lugar. Entonces, para cualquier información, me escriben y yo les voy contestando. Dice que si en Barranquilla voy a hacer eneagrama, tengo una opción para Cartagena, pero hay que mirarlo. Necesito alguna persona que sea como mi ancla ya para poder hacerlo. Cualquier persona que quiera buscar la opción de hacerlo en alguna ciudad, en cualquier parte donde deseen hacerlo, me puede contactar y miramos cómo se puede hacer para realizarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta con relación a constelaciones para aprovechar a nuestras 2 invitadas de lujo? Aquí una que dice, a través de la constelación, puedo identificar si hubo algún suceso de mis antepasados que influyen negativamente en mi vida, así no los haya conocido o no sepa mucho de ellos. Hago la pregunta porque ingresé tarde a la reunión y no sé si lo explicaron antes. Y quiero saber si también puedo ayudar a superar duelos pasados. Entonces, Silvia. Sí, la respuesta es sí. Claro que podemos a través de una constelación ver justamente lo que sucedió, no lo que sucedió,
las emociones que se despertaron, porque eso es importante tener en cuenta también, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en constelaciones, lo que solemos mirar es de qué forma nosotros, traemos repitiendo o reparando situaciones que pasaron antes y no pudieron ser vistas. Y también es bien importante entender, sentir, mejor dicho, más que entender, que esas situaciones que no pudieron ser vistas se suceden por un enorme dolor, por culpa, por vergüenza, ¿sí? No porque sí. Entonces, cuando podemos mirarlas y mirar al origen, tenemos entonces herramientas para actuar. Mientras no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces sí, con la constelación podemos mirar. Y aquí quiero hacer un aporte muy interesante en términos de enneagrama. Cuando nosotros estamos identificando el origen de nuestra estructura de personalidad, partiendo de la base de que nadie puede cambiar aquello que no conoce. Entonces yo, pues, por darles un ejemplo, estoy hasta aquí de mi perfeccionismo, eso me lleva a extremos, a dificultades, porque soy muy perfeccionista, intolerante, psicorrígido, cuadriculado, normativo, y eso me está generando muchos problemas. Yo necesito cambiar eso. Listo, tienes identificado la dificultad, el problema, pero no sabes el origen de eso, es decir, en qué momento el niño que no es perfeccionista, sino que es un comportamiento aprendido, el niño aprendió. Simplemente como un ejemplo. Es decir, que hay una serie de comportamientos aprendidos en el primer septenio de nuestra vida que están acompañando el carácter y que se originan muchas veces como respuesta a alguna situación que me generó dolor o que me amenazó. Entonces, como mecanismo de defensa, el niño construye eso. En el momento en que yo comprendo, hago conciencia de qué fue lo que me llevó a mí a desarrollar ese comportamiento, estoy en el camino de poder trascender ese comportamiento y dejar que esté presente en mí. ¿Qué ocurre con el enneagrama? Que a veces lo logramos o a veces no. En mi caso personal, desde mi experiencia como persona que vivió el enneagrama, es que me demoré varios años en identificar muchos de esas situaciones, de esos eventos o conjuntos de eventos que marcaron mi personalidad. ¿Qué ocurre con constelaciones? Que a través de una sesión de constelaciones yo puedo llegar a descubrir, a ver ese evento que no lo había visto. Está en mí. Constelaciones me ayuda a sacar eso de dentro de mí. Porque está ahí, pero yo no lo veo. Porque hay un mecanismo de defensa. Entonces, ahí es donde constelaciones toma un nivel terapéutico que el solo enneagrama no te va a lograr. No te va a ayudar. Entonces, miren cómo aquí, como parte del resumen, el enneagrama se convierte en una herramienta poderosa de diagnóstico, sobre todo de autodiagnóstico, porque ojo con esto, que es muy importante, la persona que les acompaña en el proceso con enneagrama no debe ser la que diagnostique. Nosotros, los facilitadores de enneagrama, no diagnosticamos. Es decir, nosotros no le decimos a la otra persona cuál es la estructura de personalidad que construyó, por qué o para qué la construyó. No, olvídese, eso no tiene nada que ver. Es un autodiagnóstico. Entonces, el enneagrama me puede ayudar a hacer un autodiagnóstico del por qué, para qué y cómo me comporto, siento o actúo. Lo que ocurre en mi manera de pensar, sentir y actuar. Entonces ahí no hay nada mejor que el enneagrama para eso. Entonces así identifico claramente cuáles son las características de mi comportamiento, pensamientos y sentimientos que están afectando mis relaciones, que están afectando mi salud, que están afectando mi economía, que están afectando cualquier ámbito de mi vida. Pero luego yo necesito hacer un proceso terapéutico de sanación de esos aspectos o de esos anclajes o creencias que me están llevando a esas consecuencias. El solo enneagrama no me ayuda, yo necesito combinarlo con otras herramientas. Y ahí es donde constelaciones empieza a hacer, a trabajar de una manera maravillosa. Entonces, lo que hemos logrado
a través del proceso que con Silvia iniciamos en Uruguay hace un par de semanas, o que concretamos después de varios meses de estar trabajando sobre el tema, y que ahora vamos a hacer en Cali con Mónica en enero, es que llevamos al mismo lugar las dos sabidurías, porque más que herramientas, tanto el eneagrama como constelaciones son una sabiduría. El eneagrama mucho más antiguo, más de 5.000 años. Constelaciones es más reciente, pero las dos sabidurías en ese mismo espacio, en ese mismo lugar y en ese mismo entorno de amor, en un entorno de respeto, de armonía, de un espacio a salvo, puede llevarnos a resolver y a comprender muchas cosas de nuestra vida y poder generar un plan de acción, una bitácora, un programa para trabajar con nosotros mismos. Y en muchos casos he visto y lo he vivido en mi propia experiencia, constelaciones tiene el poder de hacer sanaciones inmediatas. Cuando yo hago esa comprensión, lo veo tan claramente que inmediatamente se produce la sanación. Eso lo llamamos la magia del amor. Y es que el amor sana totalmente. Bueno, yo sé que mis compañeras y yo, que somos unos apasionados de estos temas, nos quedaríamos aquí toda la noche en una disertación sobre la misma, pero no queremos abusar de ustedes. Entonces, casi hora y media de este conversatorio. Están los teléfonos, voy a repetirlo despacito para quien no lo pueda leer. Pueden hacernos preguntas y consultas a través del WhatsApp. Para Mónica Lazo en Colombia, indicativo 57, el número es 313-793-0663. Para Silvia Magariños en Montevideo, indicativo 59 y el teléfono 895-18-84-13. Perdón, Germán, es 598 el indicativo. Ok, indicativo 598 y el celular 95-18-84-13. El mío en Colombia, indicativo 57, celular 310-870-5223. Cualquier consulta, preguntas, no solamente relacionadas con el seminario más próximo que tenemos en enero, sino cualquier otro tema, con mucho gusto estaríamos encantados en responderla, nos las pueden hacer. Recuerden que esta grabación la vamos a montar en el canal de YouTube de Humanizarte. Como tengo los correos electrónicos de todas las personas que ingresaron, les enviaré el link a su correo electrónico y estaremos en contacto con ustedes. Quien en algún momento no quiera recibir información ni tener contacto con nosotros, simplemente nos lo hace saber y simplemente los excluimos de la base de datos. Con un inmenso agradecimiento para Silvia desde Montevideo, muchas gracias por estar aquí, mi querida Silvia. Para Mónica desde Cali, muchas gracias por estar aquí. Y desde mi corazón, muchas gracias por atender esta invitación y por ser parte de estas personas que creemos que podemos poner una gotica o un granito de arena en la transformación de este planeta a través de hacer conciencia sobre nosotros mismos y reconectarnos con nuestra verdadera esencia para hacer luz en este mundo que tanto la necesita. Con mucho amor y afecto, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Felicidades. todos. Encantada. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Silvia. Gracias. Abrazos. Feliz noche. Feliz noche a Abrazo. todos. Feliz Muchas noche gracias. para todos. Un abrazo para todos. Con gusto.